digamos, del olor, ¿no? Estos son detalles de los bocetos de Pablo Picasso para el Guernica, de las manos también curtidas de los trabajadores rurales. Y estos son expresiones más locales. Esto es Juan Grela, que es un artista local, muy bueno, un grabador, litógrafo, que también reflejó el grito de Alcorta y también reflejó en obras donde se trabaja la textura de la pampa, del suelo llano, con la casa de tierra a la que le crece el arbolito. Y después nos fuimos a hablar con la gente del archivo de la Federación Agraria Argentina y nos llenaron de información, de películas donde se veían los colonos trabajando la tierra, los arados, y siempre aparecía lo mismo, ¿no? El surco, la textura. Y después nos fuimos entrando más en el archivo y yo siempre hablo con los alumnos de estos descubrimientos, ¿no? O sea, elementos que no necesariamente van a ser problemas que pasen a estar, digamos, integrados directamente en la obra. En este caso sucedió, pero sí que verdaderamente informan un montón de elementos, como por ejemplo el problema de la textura, que de alguna u otra manera aparecerán en el trabajo. Entonces, los agricultores inmigrantes, las trojas, donde iban acumulando los granos, las familias de inmigrantes, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Las familias de colonos, que en realidad tenían la tierra arrendada, pero el arrendamiento no era un arrendamiento, sino que se les pagaba con las fichas, con las que después, que hablábamos el otro día, con las que después iban a gastar al mismo almacén, que era también del propietario. Pero hubo un elemento que salió, o sea que en muy pocos años esta gente se dio cuenta que fue engañada y que no tenía manera de sobrevivir, que no iban a durar mucho más porque la deuda con el almacén era imposible ya de pagar. Pero lo contaron con la astucia de los almaceneros. Resultó que uno de los almaceneros, que era un español muy bravo, venía de pelear en España y había otro italiano que venía de pelear en Italia. Y entonces fueron ellos los que organizaron a los trabajadores rurales, diciéndoles: si ustedes no hacen la revolución, nosotros no cobramos tampoco, porque ellos también estaban dentro de la maquinaria. Entonces los empezaron a organizar y junto con los monjes de Alcorta y de otros pueblos cercanos, y luego consiguieron un abogado de Rosario, que estaba ahí cerquita, lograron organizarse y organizar una huelga por tiempo indeterminado, que fue muy rápidamente, se esparció por todo el país, y ahí se creó, el abogado de Metri creó la Federación Agraria Argentina. Metri era un abogado socialista, y creó la unión, digamos, la Federación de los Trabajadores Rurales. Por supuesto, Metri fue poco tiempo después asesinado en Rosario, en la esquina donde después nació Che Guevara, en la misma esquina. O sea, en la esquina que lo asesinaron a Metri, arriba, en un edificio de Bustillo, nació Che Guevara y vivió los primeros años de su vida. Anyway, pero esto es el pueblo de Alcorta, esta era toda la población cuando la revuelta. O sea, paralizaron el pueblo, lograron organizarse y generaron una asamblea que dio nacimiento a la Federación Agraria. Este edificio existe, por suerte, fue restaurado y ahí presentamos el proyecto. Estas son algunas de las imágenes de la revuelta, de los trabajadores con los líderes. Ahí está Metri y las primeras banderas de la Federación Agraria Argentina. Estos son unos dibujos muy graciosos que hizo Rep, que es un dibujante actual, para la celebración del 100 aniversario. Otro de los elementos que encontramos fue en el archivo. Les parecerá muy raro todo esto, que
quizás para una obra de arquitectura, pero así trabajo yo, no sé. Encontramos estas fotos que cuando las mostré en una asamblea con la Federación Agraria, la gente mayor se emocionó mucho de verlas. Una señora especialmente lloró y me contó que su padre era estibador es estos trabajadores que están aquí, que son los que llevan las bolsas y finalmente las apilan y esperan la estiba para ser vendida, y muchas veces estaba ahí por mucho tiempo, pues justamente al estar mucho tiempo bajaba el precio y se las compraban cuando ya no valía nada. Pero era el momento de orgullo del trabajador rural, ¿no? O sea, cuando se lograba estivar la construcción de la estiba era todo un evento que se celebraba. La señora lloraba porque además cuando le empecé a hablar de la bolsa arpillera, no sé si lo llaman ustedes arpillera, el saco, ella me decía que de chiquita las sábanas en las que dormía estaban hechas de bolsa de arpillera cocida, el saco, imagínense la rudeza de esa superficie. Entonces nos dimos cuenta que ahí había algo muy interesante para trabajar. Y además estaba esta cuestión celebratoria, ¿no? Porque nosotros no queríamos caer en hacer una propaganda política de uno u otro bando, ¿no? Que si la revolución era de porque Cristina decía que la revolución tenía que ser peronista, y entonces los otros que la revolución era socialista y no sé qué, y entonces se peleaban entre los bandos que encomendaban la obra para ver quién iba a celebrar el 100 aniversario de la revolución agraria. En realidad era la gente del pueblo. Pero este era un momento de orgullo, y después encontramos esto de las estivas, una cosa absolutamente extraordinaria, y seguimos encontrando más. Y por allí fuimos. Y de pronto apareció esta imagen. Yo en ese momento estaba trabajando un poquito con una visita con Elena Rocchi, una gran arquitecta italiana que también trabajó en el estudio Enrique Miralles, y cuando vimos esta foto nos dejó paralizados, porque es casi una ópera, ¿no? Es casi una escenografía teatral, donde seguramente está todo el mundo detenido para poder sacar la foto de la exposición, pero están los trabajadores subiendo por la rampa, los otros que están estivando las bolsas, estos que están congregando en el espacio público, la casita que está por ahí atrás. Y dijimos, ahí está el proyecto. Entonces había que o construirlo así o transformarlo de alguna manera. Entonces, lo que hicimos fue, sacamos una fotocopia de esto y simplemente la transformamos en un objeto tridimensional, casi como un juego. Otro elemento, esto es el pueblo de Alcorta, y esto es el espacio, digamos, la zona rural que lo rodea hoy en día. El pueblo de Alcorta, que tiene el tren que lo atraviesa, y esta característica, el terreno nuestro era es y esta es la ruta que conecta los distintos pueblos, y el tren divide, yo no conocía hasta ese momento, el pueblo, lo que se llama el pueblo, pues yo decía, ¿por qué la plaza está en el centro de la parte norte? Claro, porque el pueblo era la plaza estaba en el centro de los propietarios, pero después los trabajadores vienen acá. Entonces, en realidad, el baricentro, digamos, del pueblo en realidad es la estación del tren. Y este es el sitio. En el sitio no hay nada, está en el medio del campo, pero hay 4 bases de hormigón armado, muy llamativas, a flor de suelo. Y cuando pregunté a la gente de la Federación Agraria, me dijeron que eran las bases para un monumento que se iba a hacer para el 50 aniversario. Que se hicieron las bases y no, nada más. Nosotros estamos en las bases ahora, pero que atravesemos. Y eran en realidad 2 señores, o sea, imagínense el tamaño de esto, creo que teníamos 70 metros de altura, porque esto eran las piernas. Eran enormes.
Y acá está el presidente de la Federación Agraria mostrándome cómo era el movimiento. Eran dos hombres así, ¿no? Marcando la liberación, la opresión, etc. Y esta es la realidad de hoy, ¿no? Con estas bases de hormigón a flor de piel y las vacas. Bueno, esto es lo que hicimos. Tridimensionalizamos en principio lo que ya habíamos encontrado, no había que hacer mucho más, porque además en el lugar no había otra cosa. Y lo desarrollamos con una técnica manual que nos pareció útil. Hicimos varias pruebas en papel, muy chiquititas, entonces cada uno en 250, no me acuerdo, menos, uno en 500. Y empezamos a cargarle, digamos, todos los elementos con los que estábamos contando. Este es el primer boceto del proyecto, donde en realidad, porque el otro problema era que era muy chiquito el monumento, pero se tenía que ver desde el pueblo y desde la ruta, y a la vez tener un programa que era muy minúsculo, que era esta salita del auditorio y la sala de exposiciones y una oficina para la federación. Entonces generamos una situación de, digamos, casi de pantalla. Había varias versiones de cómo tenía que ser el monumento. Estaba la versión monumentalista, más bien peronista, que era, digamos, la celebración a través de la gran presencia. Estaba la versión socialista, que quería el monumento, no como monumento, sino como, en este caso era así, como lugar de uso, entonces querían solamente el teatro, pero que no tuviera elementos monumentales. Y después estaba la gente del pueblo que quería, de alguna manera, ambas cosas. Entonces tratamos de hacer eso. Una manera que encontramos de empezar a construir la maqueta fue desarmar la base del mate que estábamos tomando en el estudio, que encontramos que tenía unas piezas muy atractivas. Y empezamos a construir una maqueta en mayor escala. Y después empezamos a darle materialidad a partir de lo que hasta ese momento nos habían transmitido, que era la posibilidad de hacerlo en hormigón armado. Hicimos unas pruebas, digamos, esto fue desarrollado mitad en Buenos Aires, en Rosario y en Arizona, inclusive con gente de la escuela. Como para sostener este muro y generar este espacio posterior a través de estos portones. La rampa que lleva a un lugar elevado, que va a funcionar como lugar de espectáculos, o sea, esto va a ser un escenario que se abre hacia la pampa y un anfiteatro por este lado. El gran muro, que todavía no sabíamos cómo iba a ser, pero habíamos logrado, eso fue lo interesante, el único punto que se pusieron todos de acuerdo, todos los grupos políticos, fue en el muro. O sea, la gente y los políticos estaban completamente de acuerdo que el muro de bolsas tenía que estar. Ahora, cómo tenía que estar era un problema, porque nadie quería hacerlo literalmente y además la materialidad de esto era muy pesada. Así que bueno, empezamos a trabajar de distintas maneras. Esto es el paisaje, estos son algunos de los bocetos del desarrollo del trabajo. El paisajismo con sus surcos, trabajamos con Lucía Esquiapapiedra nuevamente, con especies autóctonas, paranaenses y algunas especies exóticas, sobre todo italianas, como la piramidal, algunos pastos nativos, etc. Estos ya son planos más avanzados. Cuando veníamos desarrollándolo, y verán que hay momentos inclusive donde los secretos se hacen bastante evidentes en cómo se construye inclusive la estructura, hubo un cambio de rumbo porque bueno, esto lo iba a construir el gobierno provincial con empresas provinciales que iban a proveer la obra de hormigón, y se cambió el presupuesto a la comuna. Entonces la comuna exigió hacerlo con mano de obra local, y eran todos talleres
silos, básicamente. Entonces tuvimos que retrabajar todo el proyecto y por eso se demoró tanto el comienzo de la obra para, digamos, pensar una materialidad que trabajara en ese sentido. Estos son algunos de los primeros bocetos, digamos, de cómo aparecería el volumen. Hay un trabajo con el sol que aparece rasante en un determinado momento y levanta hacia la ruta la presencia de las bolsas. Y las bases que quedaban allí formando el espacio público como recuerdo acumulado del trabajo que costó llevar esto adelante. Todavía seguíamos modelando y haciendo pruebas que no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Estos fueron los paneles de presentación que finalmente se presentaron, donde explicamos un poco el trabajo nuestro. Por eso se hizo un trabajo tan lento. Y después empezamos a hacer algunas pruebas materiales. Trabajamos, yo estaba en ese momento en Arizona, me era más fácil trabajar con alguien de aquella zona, aunque no trabajé exactamente en la zona, pero alguien que hubiera experimentado con encofrados flexibles, porque eso me interesaba tanto esta escultura que estaba por ahí. Y trabajamos en estas pruebas con Mark West, que es un ingeniero que trabaja en Canadá, pero que trabajó en Valparaíso, en Ciudad Abierta, haciendo los asientos del anfiteatro con bolsas flexibles y hormigón. Estudiamos las obras de Miguel Fisac y hicimos algunas pruebas, pero cuando el presupuesto se fue reduciendo porque la inflación, el tiempo que iba pasando y los pesos que esto implicaba, también decidimos abandonar esta exploración. Además, para la gente del sitio resultaba muy abstracto, cosa que entendíamos, porque trabajábamos no de manera literal, sino a través de elementos que pudieran ir conformando estos encofrados flexibles, de cómo se iba a ir acumulando el hormigón. Y después, cuando construimos el render, encontramos una técnica que podía ser interesante, y es que construíamos unos paneles que luego, de alguna manera, para hacer el render, los forrábamos con la tela de arpillera para tomar la forma y le quitábamos de alguna manera la base, el molde, y entonces con unos artesanos inventamos una manera que es la que estamos llevando adelante ahora, que es hacer unas láminas muy delgadas de resina que contienen la arpillera. Y con estos paneles entonces se va a construir la fachada. Esto fue cuando construimos la gran maqueta que presentamos a la comunidad, que es esta, que es una maqueta bastante grande, donde podía tener esta cualidad táctil de alguna manera, que la gente lo pudiera tocar, como después va a tocar la pared del muro de bolsa. Todo esto se convirtió a una técnica más parecida, digamos, a la del siglo que a lo que teníamos previsto antes. Y estos paneles se van a repartir por todos lados, mobiliarios, e inclusive se van a llevar al pueblo también. Este es el anfiteatro y la sala de la pequeña salita de exposiciones. Este es el render final que se presentó. La sala de exposiciones. Estos renders todavía son de cuando estaba pensado en hormigón armado. El clima que da de un lugar oculto, de un lugar casi bajo tierra, es porque las reuniones de la asamblea primera se hacían en un sótano, entonces queríamos darle esta luz cenital muy apagada. Y finalmente, esta que era la casa de la Sociedad Italiana, es donde presentamos el proyecto con los diputados provinciales, etcétera, etcétera, y se hizo un gran festival donde se presentó el proyecto, y ahí está la imagen, que bueno, fue muy emotivo para los 100 años, y ahí es cuando comenzó la obra. La reunión resultó un escándalo, porque si iba la presidenta, no iba la Federación Agraria,
Si iba a la Federación Agraria, no iba el gobernador de la provincia. Entonces se armaron 3 actos paralelos. En un pueblo se armaron 3 actos paralelos donde ninguno podía compartir el mismo espacio. Entonces era una verdadera ópera pública, ¿no? Pero bueno, finalmente se armó un escándalo, tiraron cosas, la gente no quería que vaya el gobierno nacional, finalmente la presidenta no fue, entonces se reunieron las otras partes con representantes del gobierno nacional, después si les muestro el video porque es gracioso, y se hizo un gran festival folclórico que fue fantástico, y esta imagen, ¿no?, de toda la gente reunida en la estación de tren era casi como aquella imagen de Berlín, ¿no?, del cuadro de Berlín.